La caída del sistema Kendrick Robinson estacionó su coche rápidamente frente al tribunal de Greenville. El reloj marcaba las 8:42. Sabía que llegaba tarde, y eso podía arruinarlo todo. Pero no tenía opción. El tráfico estaba colapsado. Estaba en medio de una investigación sobre tráfico humano en el Departamento de Justicia, donde trabajaba como abogado federal. Pero ese día no estaba allí para representar al gobierno. Estaba allí como nieto. La casa de su abuela, el lugar donde creció, estaba a punto de ser embargada por impuestos que él sabía que eran injustos. Tenía pruebas, conocía la ley y sabía que la justicia estaba de su lado. Pero sabía que a veces eso no era suficiente. Al entrar en el edificio, sintió el peso de las miradas sobre él. Usaba un traje impecable, pero eso no parecía importar. El guardia en la entrada lo paró, con un tono de desconfianza que ya conocía. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el guardia, sin disimular su desprecio. Kendrick respiró profundo, forzándose a mantener la calma. «Estoy aquí para una audiencia». El guardia insistió en revisar su maletín, algo que nadie más en la fila había tenido que enfrentar. Al ser liberado, escuchó risas ahogadas entre los demás guardias. Mantuvo su postura, pero la rabia burbujeaba por dentro. No era de los que reaccionaban impulsivamente, así que siguió adelante, ignorando los murmullos. En la sala de audiencias, la tensión aumentaba. Kendrick notó un patrón perturbador mientras esperaba su turno. Un hombre blanco llegó tarde y se sentó sin ser molestado. Minutos después, una mujer latina que llegó a la misma hora fue severamente reprendida. Kendrick ya sabía lo que ocurría. Siempre era así, pero se mantenía enfocado. Finalmente, su nombre fue llamado. Kendrick ajustó su corbata y caminó al centro de la sala con la mayor calma que pudo reunir. Sabía que ese era un momento decisivo. El juez, Charles Whitman, lo miró por encima de sus gafas con un desdén que no intentaba disimular. «Tarde, señor Robinson. Este tribunal no es una extensión de su agenda personal». El tono frío y cortante del juez cortó el aire. Kendrick intentó responder, pero, antes de que pudiera, el juez golpeó el martillo, interrumpiendo cualquier posibilidad de diálogo. Multa de $50 por desacato. La próxima vez será tratado como una falta grave. La sala quedó en silencio, excepto por los murmullos ahogados. Kendrick sintió la rabia subir. Sabía que otros abogados habían llegado tarde y nunca recibieron una penalización. Se levantó y, mirando fijamente al juez, dijo: «Meritísimo. Entiendo la importancia de la puntualidad, pero creo que la justicia debe aplicarse de manera igualitaria». El juez soltó una risa nerviosa. Kendrick sabía que estaba tocando algo profundo. No retrocedería. «¿Está insinuando que este tribunal es racista?», retrucó el juez, casi con una expresión de asco. «Number, estoy afirmando que lo que ocurrió aquí hoy no es un accidente. Lo que veo aquí no es justicia». La sala entera quedó en absoluto silencio. Algunas personas comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos, y la tensión alcanzó su punto máximo. Kendrick sabía que estaba arriesgando todo, pero no podía callarse. La verdad debía ser dicha. «Lo que está pasando aquí debe ser cuestionado. No puedo y no voy a callarme ante esta injusticia». El juez, visiblemente molesto, golpeó el martillo nuevamente. «Guardias, saquen a este hombre de aquí de inmediato». Antes de que los guardias pudieran acercarse, Kendrick levantó la voz una vez más, esta vez con más fuerza. Miró directamente a la audiencia, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Cuántos aquí ya han sentido el peso de la injusticia? ¿Cuántos han sido tratados como ciudadanos de segunda clase?
Hubo algo en el aire, una vibración de reconocimiento. La mujer latina que había sido reprendida antes se levantó y, con voz firme, dijo: «Tiene razón». Otras personas comenzaron a levantarse, una tras otra, en solidaridad. El juez parecía estar perdiendo el control. Entonces, algo inesperado sucedió. La puerta del fondo de la sala se abrió de repente, rompiendo el tenso silencio. Un hombre alto, con un traje oscuro impecable, entró. Caminó hasta el centro de la sala con pasos firmes y miró directamente al juez, su presencia imponente causando un escalofrío en todos los presentes. Kendrick sabía que algo monumental estaba por suceder. La sala entera quedó en un silencio absoluto, mientras el hombre se acercaba a la bancada del juez y colocaba un voluminoso expediente frente a Whitman. «Señor juez, perdón por la interrupción, pero tengo una orden federal». El hombre habló con voz grave, imperturbable. Levantó una placa dorada con el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. «Mi nombre es Alexander Graves, inspector especial de la Procuraduría General, y estoy aquí para cumplir una orden federal». El juez, completamente pálido, intentó mantener su compostura. «¿Qué orden es esa?», preguntó tratando de disimular el pánico creciente. Graves lo miró directamente, sin vacilar. «Esta orden está relacionada con una investigación sobre corrupción sistémica en este tribunal. Las acusaciones incluyen manipulación de sentencias, sobornos y favoritismo hacia grandes corporaciones». El murmullo en la sala fue inmediato. Kendrick sintió la adrenalina correr por sus venas. Sabía que el momento de la revelación había llegado, pero la sorpresa no terminó ahí. Mientras el juez intentaba defenderse, Graves lo interrumpió bruscamente. «No se engañe, su esquema no es un secreto para nadie». Graves señaló hacia la pared, donde se encendió una pantalla, mostrando una grabación oculta de conversaciones entre el juez y ejecutivos de empresas poderosas, detallando sobornos y manipulaciones de decisiones judiciales. La sala entera quedó en shock. Era imposible negar lo que se mostraba. La revelación era abrumadora. Kendrick miró al juez, que ya no podía ocultar su desesperación. Graves reveló una pieza crucial más del rompecabezas. Además, tenemos registros de su vinculación con una red internacional de tráfico de influencias que involucra políticos y jueces. No solo manipulaba casos aquí, estaba intentando controlar el país. Ahora la sala era un caos. La gente gritaba, algunos estaban en lágrimas. Pero la verdadera reviravolta vino cuando Kendrick, ya incapaz de contener su indignación, se giró hacia Graves e hizo una última revelación. «Yo también tengo algo». La sala se silenció de nuevo. Kendrick abrió su maletín y lanzó una carpeta llena de documentos sobre la mesa. «Estos son los registros de un esquema de lavado de dinero que involucra no solo al juez Whitman, sino a muchos otros en posiciones de poder. Y no son solo jueces corruptos». Kendrick hizo una pausa dramática, mirando a todos en la sala. «Estos registros están vinculados a una operación internacional que incluye empresarios, abogados e incluso miembros del gobierno». El shock fue absoluto. El juez intentó gritar, pero las palabras no salían. Kendrick sabía que su revelación final destruiría las estructuras de poder. La sala estaba a punto de estallar de tanta tensión. La mujer latina, que se había levantado en apoyo a Kendrick, ahora tomó un micrófono y habló a todos. «Esto no es solo sobre él, es sobre todos nosotros, todos los que hemos sufrido a manos de un sistema corrompido». El juez fue arrestado en el acto, pero la sensación de victoria de Kendrick no fue completa. Sabía que esto era solo el comienzo de una lucha mucho mayor.
La batalla para destruir las raíces del sistema apenas comenzaba. Toda la sala contuvo la respiración. Todos los ojos estaban fijos en Alexander Graves, quien avanzaba con pasos firmes hacia el centro del tribunal. Se detuvo frente al juez Whitman y con un movimiento calculado dejó el expediente sobre la mesa. Señor juez Whitman, esta orden está vinculada a una investigación federal en curso. Se han levantado acusaciones graves contra este tribunal, incluyendo manipulación de sentencias, sobornos y discriminación sistemática contra las minorías. El rostro del juez Whitman palideció. Intentó mantener la compostura, pero el temblor en sus manos era evidente. «Esto es un ultraje», gritó el juez, tratando de aparentar indignación. «No pueden invadir mi tribunal de esta forma». Graves permaneció imperturbable. Abrió el expediente y con voz firme cortó el aire como una espada. Transferencias bancarias sospechosas a cuentas en el extranjero. Mensajes codificados entre usted y representantes de grandes corporaciones. Testimonios detallados de fuentes protegidas sobre su participación en esquemas de corrupción. Un murmullo recorrió la sala. Los espectadores comenzaron a levantarse, algunos indignados, otros grabando con sus teléfonos. Kendrick, parado en el centro, observaba con el corazón acelerado. Sabía que este era el momento que había estado esperando. «No tienen pruebas», gritó Whitman, con la voz temblorosa. «Esto es una farsa. He servido en este tribunal con integridad durante 30 años». Alexander Graves lo miró fijamente. «Su integridad será juzgada en el Tribunal Federal. Por orden del Departamento de Justicia, queda suspendido de sus funciones inmediatamente». El impacto de las palabras resonó en la sala como un trueno. 2 agentes federales, que habían entrado discretamente, avanzaron hacia el juez. «Esto es un error. Yo soy el sistema. Sin mí todo esto se derrumba», gritó Whitman mientras los agentes le ponían las esposas. Fue entonces cuando Kendrick se levantó. Con voz firme, habló para todos. «El sistema no puede sostenerse sobre hombres corruptos. La justicia no pertenece a un solo hombre, pertenece al pueblo. Y hoy, el pueblo ha ganado». La sala estalló en aplausos. Personas que habían permanecido calladas durante años, finalmente encontraron el valor para levantarse. La mujer latina, con lágrimas en los ojos, levantó el puño en solidaridad. «Tiene razón», gritó alguien desde el fondo. El juez, ya esposado, fue escoltado fuera de la sala, pero su voz todavía se escuchaba. «No entienden. Sin mí esto será el caos». Pero nadie lo escuchaba. La multitud celebraba unida. El día en que todo cambió fuera, ya se había formado una multitud. Periodistas, activistas y ciudadanos comunes esperaban noticias de lo que ocurría dentro del tribunal. Cuando Kendrick salió, fue recibido con aplausos y cámaras. La mujer latina que lo había defendido corrió hacia él. Con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó. «No sabes lo que esto significa para nosotros. Gracias». Kendrick sonrió, pero sabía que esa batalla era solo el comienzo. Alexander Graves se acercó y le extendió la mano. «Excelente trabajo, Robinson. Tu valentía fue la que hizo posible todo esto. Sin ti, esta operación no habría sido posible». «Solo hice lo que debía hacer, señor Graves», respondió Kendrick estrechando su mano. «Pero quedan muchas más batallas por librar». El sol brillaba intensamente, como si incluso la naturaleza celebrara ese momento. Para Kendrick, ese era solo el primer paso. La lucha por la justicia aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había esperanza. Y ese día, el sistema entendió que ya no podía ignorar la voz del pueblo. Un murmullo recorrió la sala.
Los espectadores comenzaron a levantarse, algunos indignados, otros grabando con sus teléfonos. Kendrick, parado en el centro, observaba con el corazón acelerado. Sabía que este era el momento que había estado esperando. «No tienen pruebas», gritó Whitman, con la voz temblorosa. «Esto es una farsa. He servido en este tribunal con integridad durante 30 años». Alexander Graves lo miró fijamente. «Su integridad será juzgada en el Tribunal Federal. Por orden del Departamento de Justicia, queda suspendido de sus funciones inmediatamente». El impacto de las palabras resonó en la sala como un trueno. 2 agentes federales, que habían entrado discretamente, avanzaron hacia el juez. «Esto es un error. Yo soy el sistema. Sin mí todo esto se derrumba», gritó Whitman mientras los agentes le ponían las esposas. Fue entonces cuando Kendrick se levantó. Con voz firme, habló para todos. «El sistema no puede sostenerse sobre hombres corruptos. La justicia no pertenece a un solo hombre, pertenece al pueblo. Y hoy, el pueblo ha ganado». La sala estalló en aplausos. Personas que habían permanecido calladas durante años, finalmente encontraron el valor para levantarse. La mujer latina, con lágrimas en los ojos, levantó el puño en solidaridad. «Tiene razón», gritó alguien desde el fondo. El juez, ya esposado, fue escoltado fuera de la sala, pero su voz todavía se escuchaba. «No entienden. Sin mí esto será el caos». Pero nadie lo escuchaba. La multitud celebraba unida. El día en que todo cambió fuera, ya se había formado una multitud. Periodistas, activistas y ciudadanos comunes esperaban noticias de lo que ocurría dentro del tribunal. Cuando Kendrick salió, fue recibido con aplausos y cámaras. La mujer latina que lo había defendido corrió hacia él. Con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó. «No sabes lo que esto significa para nosotros. Gracias». Kendrick sonrió, pero sabía que esa batalla era solo el comienzo. Alexander Graves se acercó y le extendió la mano. «Excelente trabajo, Robinson. Tu valentía fue la que hizo posible todo esto. Sin ti, esta operación no habría sido posible». «Solo hice lo que debía hacer, señor Graves», respondió Kendrick estrechando su mano. «Pero quedan muchas más batallas por librar». El sol brillaba intensamente, como si incluso la naturaleza celebrara ese momento. Para Kendrick, ese era solo el primer paso. La lucha por la justicia aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había esperanza. Y ese día, el sistema entendió que ya no podía ignorar la voz del pueblo.